Seguimos compartiendo el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. Estamos ya en el encuentro número 5 de política peronista, que es la teoría que explica el principio fundamental político peronista de la soberanía política, recordando siempre el lema de esta materia. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. Lema que coincide con la verdad número 15 del justicialismo peronista. Y hoy vamos a ver el capítulo tercero de política peronista que se refiere al colectivismo y la política. Al colectivismo y la política. Recordando siempre el esquema general de la doctrina peronista, porque la pretensión que uno tiene al compartir con ustedes estos textos es contribuir a la comprensión de esta síntesis que explica el principio fundamental político del peronismo, o sea, la soberanía política, que implica en primera instancia respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos. En segunda instancia, respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia. Y en última instancia, respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. Y vamos a empezar el capítulo tercero de política peronista, que se refiere a el colectivismo y la política. Y vamos a ver hoy todo el capítulo. En el primer tema, el colectivismo totalitario en la historia política. El segundo, los principios políticos del colectivismo, o sea, la autoridad estatal, la libertad. Y por último, el gobierno, el Estado y el pueblo en la política colectivista. Y antes de empezar con este tema, me gustaría hacer una aclaración importante, por lo menos en mi humilde opinión. Este texto fue escrito en 1954, cuando existían realmente dos imperialismos, el imperialismo norteamericano y el imperialismo ruso, que en ese momento era comunista. Y para el peronismo, los dos imperialismos, entendiendo por imperialismo en primera instancia, toda nación que quiere imponer a otras naciones por la fuerza o por la violencia, ya sea su proyecto político o su ideología, como sigue haciendo, por ejemplo, Estados Unidos con Venezuela en forma violenta, y con nosotros a través del lawfare en Brasil, a través de una revolución directa en Bolivia, a través del lawfare también acá en Argentina, en Ecuador, etcétera, etcétera. Pero ha pasado mucha agua bajo el puente, y lo que fue el comunismo soviético, que en aquel momento estaba directamente en contra del peronismo, y que fue parte de la, ¿cómo se llamó? Eh, la Unión Democrática, de la Unión Democrática junto con el socialismo de aquella época, y se enfrentaron directamente al peronismo. Por eso el sentido, el significado de estos textos están impregnados de esa realidad política que, en mi humilde opinión, cambió en la Argentina, porque en 1989 cayó el muro de Berlín y, entre otras cosas, a partir de 2003, la política de Néstor y de Cristina de
apertura hacia otras fuerzas políticas hizo que la mayoría de los sectores así llamados de izquierda o marxistas estén apoyando hoy, 2020, al gobierno nacional y popular. Cosa que para mí, en mi opinión por lo menos, es un gran avance del movimiento nacional y popular. Igualmente iremos comentando algunas otras cosas, dando algunas otras opiniones sobre este tema a medida que vayamos desarrollando el texto de este capítulo, que lo tomo tal cual lo escribieron los compañeros, como una forma y manera de ser leal a lo que ellos expusieron, haciendo las aclaraciones. Estamos en hoy es viernes 10 de julio de 2020. Han pasado desde casi 70 años de la escritura de estos textos. Entonces, el colectivismo totalitario en aquella época era totalitario en la historia política. El individualismo liberal fue durante el siglo XIX el sistema político prevalente en el mundo. Su expansión en Europa y América durante esa centuria fue vigorosa y constante. Citaremos un ejemplo que nos toca de cerca. Cuando los pueblos de Hispanoamérica se independizan de España en la primera mitad del siglo XIX, los nuevos estados se organizaron bajo la forma liberal, incluido el nuestro desde ya. Las doctrinas liberales estaban de moda en ese entonces en los círculos políticos y literarios. Los libros de sus principales expositores, un Rousseau, un Montesquieu, eran leídos y comentados en toda Hispanoamérica. Las constituciones de las naciones más adelantadas de la época, o sea, Francia, Estados Unidos, se basaban en los principios liberales, se basaron en los principios liberales. La imitación se impuso como un afán de progreso, cosa que también hizo nuestro país en 1853, imitando a la Constitución de Estados Unidos. Por otra parte, como los pueblos de Hispanoamérica acababan de derramar su sangre en heroicas jornadas por la libertad política, estaban inclinados a aceptar una ideología que se fundaba en un concepto absoluto de la libertad. Cosa para ese momento relativamente lógica. Pero cuando las jóvenes naciones de Hispanoamérica, por estas y otras causas de menor importancia, adoptaban los moldes liberales, los pueblos de Europa ya estaban sufriendo las terribles y trágicas consecuencias de su adopción, que después padecimos y padecemos nosotros todavía. Y que padecimos trágicamente, diría yo, los últimos 4 años, desde 2015 a 2019, pues nos dejaron un país absolutamente destruido, o como dice una película, tierra arrasada. La explotación del proletariado alcanzaba durante el siglo XIX, tanto en Europa como en los Estados Unidos, sus niveles más vergonzosos y más inicuos. Los excesos del individualismo, o sea, del liberalismo, hoy neoliberalismo, concretados especialmente en la explotación inhumana de las masas trabajadoras, originaron un gran movimiento de los pueblos hacia formas políticas, económicas y sociales totalmente opuestas. La aplicación de la política liberal produjo en Europa efectos tan desastrosos en las masas populares que fue ella misma la causa determinante del comienzo de una gran reacción pendular. Y como dijo Perón en Conducción Política, la historia de la humanidad fue
un permanente péndulo entre el individualismo y el colectivismo. El debilitamiento de la autoridad estatal preconizado por el liberalismo, los abusos de la libertad en perjuicio de las masas populares que consentía y en cierto modo estimulaba, la irritante desigualdad que engendraba en los hechos la igualdad teórica que sustentaba, igualdad teórica, claro, la igualdad de los ricos para someter a los pobres y la libertad de los pobres de morirse de hambre. Y por último, su empeño en impedir la organización de los pueblos sobre bases reales. Por último, esto lo voy a remarcar porque es de capital importancia. Por último, el empeño del liberalismo, hoy neoliberalismo, en impedir la organización de los pueblos sobre bases reales. Todas estas fueron al mismo tiempo que consecuencia de los principios individualistas, las causas que originaron el surgimiento de una nueva concepción, la del colectivismo. En un primer momento, algunos pensadores más o menos aislados entre sí reaccionaron contra la explotación capitalista denunciando sus abusos y comienzan a imaginar una serie de sistemas de organización política, económica y social, también más o menos desconectados entre sí, que publican en sus libros y que, según sus autores, de ser aplicados producirían la felicidad de los pueblos. En la etapa del socialismo teórico y utópico del Renacimiento. No me acuerdo. Querría recordarme los autores, pero no, la verdad no me los acuerdo en este momento. De los soñadores e idealistas que creen en la posibilidad de instaurar reformas totalmente impracticables y que difunden y propagan la concepción de sus repúblicas ideales que no pudieron nunca plasmarse en la realidad. Tengo la punta de la lengua y no me sale. Pero esta etapa es sucedida inmediatamente por una segunda dominada por la figura y el pensamiento de Carlos Marx. Nace en Europa el marxismo y con él el socialismo científico, que pronto sustituiría al socialismo idealista y daría lugar al comunismo. Al promediar el siglo XIX, o sea, en 1948, publica Marx junto con sus compañeros el famoso Manifiesto Comunista. Los principios colectivistas sustentados en él pronto comenzarían a concretarse en hechos. Es esta también la época de las revueltas sociales. Los abusos de la explotación capitalista provocan sangrientas reacciones en las masas obreras. Explotan numerosas pequeñas revueltas sociales, movimientos desesperados de la clase obrera, violentos, inorgánicos y aún anárquicos. Los obreros quieren destruir las flamantes máquinas en las fábricas que surgen por doquier en una Europa que se industrializa rápidamente, creyendo ingenuamente que son esas máquinas y no los hombres la causa de su miseria y de sus males. Todas estas revueltas son reprimidas violentamente en un clima de agitación y de odio. Poco después, una serie de revoluciones de inspiración colectivista conmueve a Europa. En París, en Londres, en Milán, en Viena, en Berlín, el incendio revolucionario se propaga y concreta en vastos movimientos sociales.
Y si bien todos fracasan y son ahogados en sangre, atrás de ellos había un fermento poderoso cuya acción corrosiva sería imposible detener mientras los gobiernos continuaran aplicando en todo su despiadado contenido los principios individualistas. Después de haber fracasado los numerosos intentos revolucionarios que realizó el colectivismo por obtener el poder en los países de Europa durante la Primera Guerra Mundial, alcanzó éxito por primera vez una revolución colectivista. Fue en la atrasada y campesina Rusia de los Zares en octubre de 1917. La revolución comunista triunfante en la lejana ciudad de Petrogrado, ahora Leningrado, tendría pronto inmensas repercusiones mundiales. El colectivismo iniciaba allí por primera vez su gran experimento. El territorio de la nación más extensa del mundo era el vasto campo de ese gigantesco experimento comunista. Desde entonces han transcurrido 40 años, dicen acá, casi 40 años, porque está escrito en 1954, ¿no? Tiempo más que suficiente para juzgar los resultados. Pero antes veamos otros dos ensayos colectivistas. Poco tiempo después de la Revolución Rusa, dos movimientos que se inspiran en su mismo principio fundamental, o sea, la absorción de la libertad personal por la autoridad estatal, el tema central en los colectivismos, y por lo cual los primeros peronistas a estos movimientos les llamaron colectivista, o sea, la absorción de la libertad personal por la autoridad estatal, aunque en muy diversos principios secundarios, obtenían el poder en Italia y Alemania. Fueron el fascismo y el nazismo. Si bien debemos señalar que entre ambos había grandes diferencias, los dos coincidieron en afirmar la supremacía del Estado frente al hombre o la mujer, y por eso, pese también a la gran distancia que los separa del comunismo, fueron colectivistas. La Segunda Guerra Mundial destruyó ambos sistemas y señaló simultáneamente el crecimiento extraordinario del poderío del colectivismo comunista. En los últimos años, estamos hablando anteriores a 1954, el colectivismo ha ganado por la violencia, por la guerra y por la ineptitud de sus adversarios mucho terreno en Asia y en Europa. Pero se ha visto precisado a levantar alrededor de sus dilatados territorios una impenetrable cortina de hierro que cayó desde ya en 1989. Cosa que había anunciado Perón. El paraíso comunista, entre comillas, se ha aislado del mundo, no por defensa propia, sino por trágica necesidad. Recordemos que Rusia había anexado, si mal no recuerdo, a Polonia, a Hungría, a Checoslovaquia, y no me acuerdo qué otros países más, pero varios más. Porque la aplicación de los principios colectivistas es la causa principal del fracaso comunista. El ciclo histórico aún no está terminado, claro. Sin embargo, se ha desarrollado lo suficiente como para que podamos apreciarlo en conjunto. Y a esta altura corresponde hacer una aclaración. El fracaso del colectivismo no significa necesariamente la derrota de una nación determinada en una probable tercera guerra mundial, que en aquella época estaba la famosa Guerra Fría y cuya posibilidad de una tercera guerra estuvo siempre latente. Como el fracaso del individualismo no significa la derrota de otra nación en idénticas circunstancias,
Nosotros nos referimos al fracaso del sistema ideológico, de la organización política, económica y social. Y comparto también este capítulo porque si bien el mundo ha cambiado en lo internacional, en lo ideológico, el peronismo, la doctrina peronista o justicialismo se diferencia claramente de lo que es tanto el individualismo como el marxismo. O sea, en ese sentido sigue siendo diferente en todos sus aspectos, aunque políticamente o internacionalmente hoy Rusia no sea un imperialismo, China siga siendo comunista y Perón respecto a China siempre fue muy, muy respetuoso, no solo de China, sino de todos los países, o sea, mejor dicho, de todas las formas que los pueblos en los distintos países tomaron como camino para su liberación nacional. Y Perón siempre respetó el camino trazado por Mao para la liberación de China. Tanto es así que hay una narración que dicen que algunos compañeros nuestros argentinos fueron a visitarlo a Mao y Mao les dijo, ¿qué vienen a hacer ustedes acá si tienen en Perón la forma de liberación nacional? Pero de cualquier manera, ideológicamente el peronismo se diferencia del comunismo en cualquiera de sus formas. Nosotros constatamos este hecho. La aplicación de los principios individualistas o colectivistas han producido en los respectivos países una realidad muy distinta a la que profetizaron sus ideólogos, y esa realidad, en ambos casos, es perjudicial a los pueblos y contraria a los propios postulados ideológicos. La libertad que propician Estados Unidos es la libertad para los ricos, ¿no? Y de la misma manera en los colectivismos, es la libertad del Estado, nada más, o de los que intervienen en la dirección del Estado. Y ahora veamos qué ha pasado en los países colectivistas. La aplicación de los principios colectivistas condujo a sustituir el innegable despotismo de los zares por otro más duro y terrible, el del Partido Comunista. La autoridad del Estado se hipertrofió hasta absorber los últimos vestigios de libertad individual, consolidándose la más áspera de las dictaduras. El poder se concentró en manos de un pequeño grupo de jerarcas. ¿Y el pueblo? Para los colectivismos, el pueblo carece de expresión política. Ellos no necesitaban darle la ilusión del poder. Le basta hacerle sentir el peso del poder. Para ello crearon todos los mecanismos necesarios. Y Perón lo dice así. La más terrible de las dictaduras, con checas, gestapos, policías políticas, destierros, cárceles, penas de muerte y muertes sin pena. Perón, 22 de agosto del 53. La esclavitud del pueblo es el resultado natural de los colectivismos. El sistema comunista va hacia la colectivización total, que termina en la discrecionalidad estatal para todas las actividades políticas, sociales y económicas. Una vez más, como antes con la aplicación de los principios individualistas, los pueblos fueron los grandes perdedores y siguen siendo los grandes perdedores. Porque la historia ha demostrado ya definitivamente que los colectivismos no están al servicio de los pueblos, cosa que ahora pareciera estar cambiando, por lo menos lo que parece ser en China y especialmente en Cuba desde hace mucho tiempo.
Veamos entonces este tema 2 del capítulo 3, referido a los principios políticos del colectivismo totalitario. En estos temas me refería yo antes al tema ideológico, en el cual el peronismo se diferencia claramente tanto del individualismo que vimos ayer y del colectivismo que estamos viendo hoy. Veamos primero el tema de la autoridad estatal. Toda concepción colectivista es opresora, desde que se funda exclusivamente en el reconocimiento de la comunidad como fuerza superior al hombre y a la mujer. O sea, la comunidad, el Estado, es superior al hombre y a la mujer. Para nosotros, el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, es principio y fin de todo lo que hacemos, es punto de partida y de llegada de todo lo que hacemos. Y el Estado está al servicio del hombre, no el hombre al servicio del Estado. El punto de partida del colectivismo es la comunidad considerada como un valor al que debe subordinarse el hombre y la mujer. Para nosotros es al revés. Esta es una simple pieza o un engranaje de la inmensa maquinaria comunitaria. El colectivismo no asigna al hombre o a la mujer ningún valor propio. Todo debe recibirlo de la comunidad y todo debe entregarlo a la comunidad. Todo, desde los alimentos hasta la familia, desde los instrumentos de trabajo hasta las ideas. Y Perón lo dice así: detrás de una cortina de silencio, el colectivismo somete a los hombres, a las mujeres, a los pueblos y a las naciones al poder aplastante totalitario del Estado. O sea, a esta actitud era la que Perón y los primeros peronistas, y yo también, llamamos imperialismo, a esta imposición a los hombres, a los pueblos y a las naciones de la forma y manera, imposición violenta desde ya, de un sistema de gobierno y de una ideología, cosa que el peronismo no acepta de ninguna manera. La autoridad del Estado no reconoce límites en el colectivismo, no deja lugar a ninguna esfera autónoma de libertad individual. El colectivismo, cuya filosofía de la acción, nos dice el general el 1 de diciembre de 1951, no 25, no, 52. El colectivismo, este es en la presentación del segundo plan quinquenal. El colectivismo, cuya filosofía de la acción es netamente antiliberal, entiende que en su acción el gobierno puede y aún debe asumir la dirección total de la actividad política, económica y social del pueblo. Esta concepción supone atribuir al Estado poderes realmente omnímodos y convertirlo en absoluto dueño y señor de las unidades humanas que lo integran. Dueño absoluto y señor de las unidades humanas que lo integran. Las consecuencias, expresa el general, no han sido menos desastrosas que en el individualismo. O sea, dictadura en lo político, intervencionismo en lo económico, explotación del hombre y la mujer por el Estado en lo social. Veamos ahora el tema de la libertad. El colectivismo reduce la libertad a su mínima expresión. Bien, desde el momento que desprecia al hombre, no viendo en él un ser al mismo tiempo espiritual y material, una dignidad en continuo forcejeo hacia formas superiores de vida, como lo ve el peronismo, puede cómodamente, dentro de su orientación doctrinaria, suprimir en la realidad política toda libertad.
La libertad es atributo del hombre y la mujer. Y los sistemas que no reconocen la primacía del espíritu sobre la materia o no conceden libertad a los hombres y mujeres o solo les dan una apariencia de libertad. Repito porque no entendí bien, no me expresé bien. La libertad es atributo del espíritu del hombre y la mujer. Y los sistemas que no reconocen la primacía del espíritu sobre la materia o no conceden libertad a los hombres y mujeres o solo les dan una apariencia de libertad. Por otro lado, la causa final del colectivismo es el enriquecimiento del Estado, que se realiza con el pretexto del enriquecimiento de la comunidad y que sacrifica en sus altares todas las libertades, exigiendo también de los trabajadores el tributo de su oprobiosa explotación por el Estado. El poderío y la grandeza material del Estado colectivista requieren la absoluta subordinación de los individuos. Esto creo que es y sigue siendo así, Cosa que si determinados pueblos para su liberación consideraron oportuno y conveniente realizarlo, el peronismo no es la propuesta que tiene para nuestro pueblo. El poderío y la grandeza material del Estado colectivista requieren la absoluta subordinación de los individuos. Al Estado colectivista, preocupado exclusivamente de su poder y grandeza material, no le interesa la felicidad de los pueblos. Y en este sentido hay un hermoso texto de Perón, creo que del año 1951 o 50, en un discurso que él daba siempre al inaugurar el ciclo lectivo en marzo, creo que del año 50, donde Perón dice claramente que no le interesa en absoluto la grandeza de la nación sin la felicidad del pueblo. Dice, ¿para qué? Y creo que pone el ejemplo de Napoleón, que indudablemente logró la grandeza de Francia, pero a costa de dejar la sangre de los franceses en las estepas rusas y en una guerra que no llevó la felicidad al conjunto del pueblo. Por eso decimos acá, el Estado colectivista, preocupado exclusivamente de su poder y grandeza material, no le interesa la felicidad de los pueblos. Mal puede interesarle, por consiguiente, su libertad, porque el ejercicio de la libertad es el único medio de obtener una auténtica y humana felicidad, y esa felicidad está descartada ab inicio en el Estado colectivista. En última instancia, haciendo una humilde reflexión, la realidad es que en el individualismo, o sea, en el liberalismo, la pretensión es defender exclusivamente a los medios, a los que detentan el capital y por lo tanto a los que detentan el poder económico. Y para suplantar eso, los gobiernos colectivistas se fueron al otro extremo, armando una oposición desde el Estado y exclusivamente del Estado, dejando a los pueblos como principal preocupación, que es la preocupación que tiene el peronismo. La principal y única preocupación que tiene el peronismo son los pueblos, individualmente considerados para hacer su felicidad y colectivamente tomados para hacer la grandeza de la nación. Pero no es para defender a los que tienen el dinero, el poder económico, ni para defender exclusivamente al Estado, sino que el Estado, en este caso, debería estar al servicio del hombre, de la mujer, del ser humano, individualmente tomado para hacer su felicidad y
al servicio de la nación para hacer la grandeza de todos. Y veamos entonces el tema tercero de este capítulo 3, que se refiere al gobierno, el Estado y el pueblo en la política colectivista. El gobierno colectivista dirige totalmente la actividad política, económica y social del pueblo. Es así. Esa dirección, no es conducción, esa dirección traduce un concepto sustancialmente distinto de la conducción justicialista. Dirigir significa ordenar, sin ninguna intervención o participación o control de las organizaciones del pueblo, o sea, en los asuntos de gobierno. Dirigir significa ordenar, sin ninguna intervención o participación o control de las organizaciones del pueblo en los asuntos del gobierno. En los colectivismos, el origen del gobierno no reside en la voluntad popular, sino en la violencia revolucionaria, cosa que en el peronismo reside única y exclusivamente en la voluntad popular, y el gobierno es para hacer la voluntad del pueblo y defender el solo interés, el del pueblo. Una oculta, despiadada lucha por el poder sustituye los procedimientos democráticos de elección popular. En esa trágica lucha por el poder supremo, los altos jerarcas del colectivismo, por lo menos lo que pasó en la Rusia anterior a la caída del muro de Berlín, no vacilan en utilizar todos los medios y todos los procedimientos, aún los más crueles e ilícitos. Pero lo que nos interesa destacar es que esa lucha se realiza a espaldas del pueblo. No debe limitarse a esperar pasivamente, que debe limitarse a esperar pasivamente los sucesivos desenlaces. Como consecuencia, el gobierno pertenece siempre al hombre más fuerte, al que logra aniquilar a todos sus enemigos y mantener en sus manos los resortes que otorgan el dominio absoluto del país. En los colectivismos no importa que el gobierno sea popular o impopular. El gobierno es simplemente impopular, es decir, ajeno al pueblo, en el sentido de que no es elegido por el pueblo. El Estado colectivista es una organización gigantesca, monstruosa y siniestra, decían los primeros peronistas, que domina y controla todos los aspectos de la vida popular y que todo lo somete a la voluntad omnipotente de los dictadores, o sea, los que detentan el poder del Estado. En la estructura estatal rige la más dura disciplina. Ninguna iniciativa individual, ninguna libertad de movimiento, ningún criterio personal está permitido. La máquina estatal, manejada por una despiadada burocracia, está montada y ajustada para el cumplimiento de un solo fin, el poderío material de la nación. Todo se subordina a ese objetivo y nada se admite fuera de ese objetivo. En cuanto al pueblo, en los colectivismos está reducido a la condición de masa, inmensa masa sin derechos y sin libertades, carente de vida y de actividad política. El sometimiento del pueblo, que llega a extremos inverosímiles, es mantenido merced al ejercicio incesante y tenaz de la violencia, la delación, el espionaje, que impide completamente el más leve asomo de rebelión, cosas que pasaron y en este momento, por lo menos en Rusia no es así, y en China y Cuba creo que tampoco. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado este capítulo que, en resumidas cuentas, en lo político internacional seguramente ha cambiado, pero en lo ideológico
sigue siendo diferente a lo que propone el peronismo en sus distintas concepciones políticas, sociales y económicas. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta mañana, hasta el domingo, si Dios así lo permite.